Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora esté viendo este video. Vamos a seguir trabajando en este caso con las normas de instalaciones eléctricas en Honduras. Todo país que es responsable con su ciudadanía obviamente tiene que tener normas, reglas, cualquier tipo de estamento que ayude a controlar o a normalizar ciertas situaciones. En este caso, pues, no podemos desestimar lo que es las construcciones eléctricas. Siempre tiene que haber normas para ello. En nuestro caso, en nuestro país, en un principio, eh, quienes trajeron propiamente las normativas de instalaciones eléctricas fueron las compañías primeramente mineras. En este caso ellos, obviamente tenían ciertos requerimientos de electricidad, entonces obviamente ellos empezaron a hacer las instalaciones, ya sea de generadores o sus formas de generación. Y partiendo de ahí, pues ellos trabajaban en base a sus códigos, a sus normas. En este caso, estas empresas eran extranjeras, en este caso de Estados Unidos. Y uno de los ejemplos que les puedo mencionar es la mina de San Juancito, que está cerca, por cierto, bastante cerca de Talanga. Entonces, si tienen la oportunidad, pueden ir y visitar ciertas instalaciones de electricidad, que en este caso podemos decir que fueron las primeras instalaciones eléctricas en nuestro país. En este caso, la primera generación, la primera planta de generación, y así también las primeras formas de conexión de energía. Posteriormente se fueron electrificando la capital y las zonas industrializadas, en este caso como San Pedro Sula y obviamente las ciudades importantes. Entonces, un aspecto muy importante es que no había propiamente este, un estamento o un ente que regulara la producción de energía o que en este caso regulara lo que es el suministro eléctrico, sino que en este caso cada empresa, ya sea las empresas mineras o las empresas bananeras, tenían su propio estándar y ellos obviamente la energía que ellos generaban también ellos mismos la consumían, no había tanto problema. Pero partiendo de esa situación, empezó un momento o una época de modernización del Estado, y es cuando en 1957, obviamente, se crea el ENE. Y en este caso, pues, su cargo, más que todo, iba a ser controlar lo que es los sistemas eléctricos de las empresas que en este caso habían trabajado durante, bueno, bastantes años en Honduras generando energía. Entonces, obviamente, el Estado había dado en concesión todo esto y una vez que terminaba o vencieron la concesión, obviamente era la ENE que iba a adquirir o iba a manejar todo este tipo de proyectos. Entonces, al inicio siguió con las mismas normas que se manejaban cada una de estas formas, de estas empresas o estas instalaciones, pero posteriormente fueron adaptándose y fueron acoplándose a un mismo sistema, porque posiblemente haya habido también plantas que hayan sido manejadas directamente por europeos y obviamente plantas que fueron manejadas en este caso por Estados Unidos o por ciudadanos estadounidenses. Entonces obviamente hay normativas europeas y normativas estadounidenses que no se acoplan. Entonces obviamente le competía al ENE poder estructurar y fusionar en este caso este sistema de generación de energía más que todo. Entonces es así que en 1957 surge el ENE para trabajar en ese sentido. Entonces, también la Empresa Nacional de Energía Eléctrica publicó en 1975 las normas de medición que se aplicaban básicamente a las instalaciones residenciales y comerciales, dejando la medición de los sistemas industriales sujetas a prácticas internacionales. Como desde 1957 que surge el ENE, obviamente les decía que inicialmente solamente las empresas que generaban su propia energía tenían suministro eléctrico y de repente algunas comunidades cercanas se veían beneficiadas. Pero cuando empezó a masificarse lo que es las instalaciones eléctricas y propiamente la electrificación, entonces fue que en 1975 surgen las normas de medición que se aplicaban básicamente a las instalaciones residenciales y comerciales.
que era lo más cerca que tenía el ENE. Y obviamente los sistemas industriales se sujetaban en este caso según su tecnología, ¿verdad? Si es una tecnología europea, obviamente se iba a ajustar a las mediciones europeas, y si era americana, pues entonces se iba a sujetar a las mediciones más que estadounidenses. Más que todo. Entonces, este es una fotografía del manual de medición, como se observaba. Partiendo de ahí no ha surgido ninguna otra forma o una norma que esté encaminada a normalizar todo esto. Todo depende de otras normas que más adelante voy a ir explicando. Otro aspecto importante es que en 1994 se redacta vía Congreso Nacional y la Comisión Nacional de Energía la Ley Marco del Subsector Eléctrico, que en este caso empezaba a regular o aperturaba, por decirlo así, el mercado eléctrico, y también reglamentaba un poco lo que es el sistema eléctrico nacional. Coincide que en esas fechas empezaron a surgir también lo que eran las compañías privadas de generación de energía, que en este caso es las que conocemos nosotros como las famosas térmicas. Esas que generan en base a motores de barco incluso, generan energía. Entonces, partiendo de esa situación de liberación del mercado, entonces es que se crea la ley marco del sector eléctrico en 1994. Le pueden preguntar a sus padres que en 1994 vivieron infinidad de apagones. Era el común más bien en esa época. Entonces, partiendo de esa necesidad, entre comillas, pues se redacta esta ley marco del subsector. Entonces, como les decía, el reglamento nacional se debía establecer. En este reglamento se debe establecer las normas a seguir para proteger la seguridad de las personas y sus bienes cuando éstas son usuarios de servicios eléctricos, o cuando sin serlo pueden ser afectados por instalaciones de tal servicio. Explicaba que nosotros no tenemos propiamente un reglamento eléctrico, sino que nos acoplamos o nos acogemos a normativas extranjeras. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con sus siglas CNE, que todavía tiene vigencia, y en este caso es la que ahora regula cuánto va a consumir la factura de energía eléctrica a los usuarios o no. Entonces sigue operando, ¿verdad? En este caso les explicaba que las primeras concesiones eran empresas estadounidenses, y ellas se acogían al sistema eléctrico nacional, que era el NEC o el Código Eléctrico Nacional. Y obviamente este se popularizó y todavía es el que tiene vigencia en nuestro país, ya que nosotros no tenemos propiamente un código eléctrico. Entonces la mayoría de los ingenieros o la mayoría de instalaciones eléctricas se construyen en base al NEC. Entonces, ¿qué tiene el NEC? ¿Cuál es la maravilla del NEC? En este caso el NEC tiene 9 capítulos, que en este caso habla de divide, esos 9 capítulos están divididos en las diferentes formas o estructuras de instalaciones eléctricas. Habla, por ejemplo, de protección, habla de calibres de conductores, habla de interruptores, de tomacorrientes, de formas de hacer instalaciones, de paneles solares, infinidad de medidas que en este caso han surgido de prácticas de ensayo-error de parte de ellos, y que obviamente después han servido para proteger y garantizar la vida de los usuarios. Ahora sí es un elemento importante que en este caso sería bueno que nosotros pudiésemos reglamentar en base a los estudios de ellos mismos, porque creo que es difícil el poder venir y poner a hacer investigaciones que ya ha hecho en este caso. Entonces aquí tenemos las diferentes características que podemos encontrar con el NEC. Más adelante vamos a ir viendo que vamos a trabajar con ciertas normas, que en este caso todas las normas obviamente vienen del NEC. Tenemos diferentes artículos que hablan sobre instalaciones en específico. Entonces, por ejemplo, hay otro aspecto importante, que estos son los laboratorios Underbright con la terminología UL. Casi todos nuestros aparatos eléctricos tienen esta terminología UL. ¿Y qué es la UL? Pues es una organización independiente sin fines de lucro cuyo propósito es establecer y mantener y operar laboratorios para la investigación de materiales, dispositivos, productos, equipos, construcciones, métodos y sistemas que afectan la vida del propietario. Por ejemplo, si un aparato dice UL o hay tomacorrientes, incluso hay interruptores que tienen la terminología UL, eso quiere decir que ese dispositivo pasó por pruebas de laboratorio UL.
en este caso pruebas de apertura y cierre en interruptores, o pruebas de conexión y desconexión de enchufe en los tomacorrientes, de abrir, de atornillar y desatornillar. Entonces, ¿qué garantía me da la UL? Obviamente me da que es un elemento que fue probado y que en este caso tiene ciertas garantías sobre el uso. Cuando hay dispositivos que no tienen ningún tipo de prueba, obviamente puede ser un equipo bastante barato que posiblemente me funcione en cierto momento, pero después falle, ¿verdad? Eso no quiere decir que los dispositivos que han sido puestos con la nomenclatura UL no vayan a fallar, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que el hecho de que tenga ese sello de UL quiere decir que es un dispositivo que pasó por ciertas pruebas y que obviamente está garantizado. Entonces es importante que tengamos o que se utilicen equipos obviamente que haya una entidad externa a la empresa o a la marca que garantice que este producto es bueno. Aquí tenemos también otro tipo de libros y podemos ver los colores. Posiblemente tal vez ustedes puedan tener la experiencia de escuchar de este tipo de libros o de los colores. Tenemos un libro verde, tenemos un libro naranja, tenemos un libro rojo y en este caso así otro de colores que en este caso hablan específicamente de ciertas cosas. Por ejemplo, el libro verde habla sobre materiales de construcción eléctrica. El libro anaranjado habla sobre la aplicación y utilización de equipos. Eh, el libro rojo habla sobre una lista de equipamientos que se pueden utilizar y las posibles aplicaciones. Y así nos vamos a encontrar diferentes libros que obviamente hablan sobre características o de repente sobre cómo instalar o procedimientos de instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay entidades extranjeras que se han dedicado a eso y que obviamente nos vienen a facilitar la vida a nosotros como técnicos electricistas y obviamente a garantizar la seguridad en los usuarios de estas instalaciones. Aquí tenemos la marquita, fíjense ahí, pueden buscar después ustedes cuando tengan tiempo. Esta marquita que pueden encontrar siempre en todo aparato electrónico o eléctrico, podemos encontrar esta relación. Y de repente esta obviamente es nomenclatura para Estados Unidos, ¿verdad? Y obviamente adaptada a todo el mundo. Pero también podemos encontrar este tipo de nomenclaturas o nomenclaturas diferentes de otras compañías en equipos europeos que también brindan este servicio de manera gratuita. Tenemos, por ejemplo, el Instituto traducido al español de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que también redacta bastantes documentos y hace bastantes publicaciones al respecto de prácticas eléctricas. Ya se había hablado más o menos de eso. Tenemos también un libro café, que en este caso está encaminado a lo que es las prácticas en la industria y en el comercio. Y ahí, entonces, esta es parte de la normativa que es importante que la conozcamos, de dónde surge, por ejemplo, de dónde es que calculamos el calibre número 12 para tal y cual instalación, o por qué vamos a utilizar este tipo de toma corriente en tal cosa. Entonces, aquí ya más o menos contestamos esa pregunta que, que en este caso toda esta normativa surgió obviamente de pruebas de laboratorio y de ensayo-error, que en este caso han llegado a brindarnos obviamente los mejores productos a la hora de hacer la instalación eléctrica. Entonces aquí nos quedamos y tengan buenas tardes.